Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación, la presentación del libro Luces de Emergencia de Osvaldo Estrada. Están con nosotros el día de hoy Rocío Uchofen, Luis Hernán Castañeda, José Donaire. Coordina esta mesa Maquinaciones, la versión narrativa. En el día de hoy vamos a presentar brevemente a quienes nos acompañan en esta presentación del libro. Luis Hernán Castañeda, Lima, estudió literatura y lingüística en la PUC. Sus libros más recientes son Mi madre soñaba en francés, 2018, y El imperio de las mareas, 2019. Es profesor de literatura en Vermont, Estados Unidos. Seguido de él nos acompañará Rocío Uchofen, es de Lima, estudió literatura y lingüística en la PUC, es autora del libro de cuentos Odalía y otros sin esquina, 2004, y de los poemarios Liturgias clandestinas, 2004, El oscuro laberinto de los sueños, 2008, y Geometría de la urbe, 2018. Seguido también estará con nosotros Osvaldo Estrada, es de Santana, California, es de origen peruano, profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hills, es editor y coautor de Incurables, Relatos de Dolencias y Males, 2020, y autor de Las locas ilusiones y otros relatos de migración, 2020, entre otros libros más. Finalmente nos acompaña también el señor José Donaire, es de Lima, estudió literatura y lingüística en la PUC, es autor de novelas, libros de cuentos y ensayos, cómics, book. Dirige la residencia para escritores del proyecto Kafka en la selva central peruana y el sello editorial Maquinaciones Narrativas. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas, y les cedo entonces ahora nuestra pantalla a Luis Hernán Castañeda. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes, con amigos, amigas, hablando del libro de Osvaldo Estrada, ¿no? Que es un libro fantástico que me alegra mucho poder presentar. Quiero leerles un texto para que tengan una idea más clara de las impresiones que me generó este estupendo libro, pero antes de leerlo me gustaría hacer algo que no suelo hacer en las presentaciones, que es contar una pequeña anécdota sobre cómo conocía a Osvaldo, ¿no? Yo lo conocía de antes, digamos, sabía el gran académico que es, conocía su trayectoria intelectual. Quizá muchos no lo sepan, pero él es un profesor de muy importante, con una serie de publicaciones y con un renombre muy destacado en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, sino en las academias, ¿no? del mundo. Así que lo conocía de esa manera, pero luego fuimos invitados a un festival literario hace reciente, más o menos pocos años, ¿no? Por el escritor Emil García Linares, que tuvo la gentileza de invitarnos. Nos conocimos en persona finalmente y no me sorprendió, pero me agradó muchísimo ver la calidad humana de Osvaldo, su generosidad, su sencillez, su cercanía, ¿no? Una persona muy simpática, un gran tipo, la verdad, con el cual trabé una amistad inmediata, ¿no? Muy grata para ambos. Bueno, para mí lo fue, espero que para Osvaldo también. Y en todo caso, pasamos conversando y hablando de literatura, de libros, y fue allí donde me comentó que tenía estos cuentos, ¿no? Y que tenía esta vocación secreta, bueno, no tan secreta, sino, digamos, parte de su tarea intelectual, creativa, es la de ser escritor también, y lo hace muy bien, ¿no? Es un excelente escritor y además una gran persona. Para no caer en más vaguedades, voy a leerles el texto que tengo sobre Luces de Emergencia, que es el libro que nos convoca hoy y que ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, en la portada, ¿no? Publicado a finales del 2019, casi en el 2020, vamos a decir así, y aparecido en una serie de lugares del mundo. La metáfora de las luces de emergencia recorre los 11 estupendos cuentos breves de Osvaldo Estrada. Todos sus personajes, si bien son muy diferentes entre sí, se encuentran en una encrucijada, en una profunda crisis personal que los ha obligado a frenar, a detenerse y a respirar hondo a la orilla del camino. Un chico centroamericano recién llegado a Estados Unidos que carga las heridas físicas y espirituales de una familia deshecha por la violencia.
Otro peruano que con más suerte que el primero encuentra a un padre sustituto que lo encamina en la vida y al que recordará amorosamente para siempre. Hombres y mujeres que padecen enfermedades súbitas y fulminantes y que ni así se rinden. Esposas maltratadas por sus maridos que deciden vengarse, pero que nunca conseguirán olvidar. Sujetos que, después de sufrir accidentes, rupturas, tragedias, resuelven dejarlo todo atrás y peregrinar por naciones remotas buscando una respuesta que nunca llega. Parejas de ancianos olvidados por sus hijos que sin embargo todavía tienen el consuelo de su amor. Seres violentados, desplazados, sufrientes, rotos, abusados, postergados, que se enfrentan a un dilema: entregarse a su destino fatal, creer que su desgracia ya está escrita, o tratar de hallar sosiego, compañía y sanación en el otro. Quizá no en el padre biológico o la madre o la pareja o los hijos, sino en algún amigo efímero pero salvador, como ocurre en el hermoso cuento El otro mar, que es el segundo cuento del volumen. Y por cierto, es uno de mis cuentos favoritos. Una virtud de este libro es que tiene varios cuentos, tiene muchos cuentos y muchos de ellos son muy buenos, así que hay de dónde elegir, digamos, ¿no? Y eso es una cosa muy complicada de lograr, ese nivel parejo en un libro de cuentos. Los diversos narradores de estos cuentos se acercan al dolor ajeno o propio con empatía, con sensibilidad, con apertura, con comprensión y también con una afectividad a flor de piel que emociona al lector. Estamos ante un libro genuino, humano, entrañable, que se aproxima a esa vida dura y coronada de moscas, como dice el verso de Blanca Varela que Osvaldo cita en un cuento, con honestidad y con realismo, no para tranquilizarnos y para decirnos que todo estará bien, sino para mostrar la belleza oculta en esos trances de difícil resolución que nos fuerzan a encender las luces de emergencia. Algunos cuentos de Osvaldo Estrada hacen pensar en los relatos de Daniel Alarcón, por la fuerza y la nitidez con que abordan el drama de la migración. Otros textos evocan la ética y la poética de Julio Ramón Ribeiro, por su voluntad de dar voz al oprimido, al negligido, al mudo. Sin embargo, la mirada de Osvaldo, sus temas, sus claves, su estilo son reconocibles. Una marca de estos cuentos es la capacidad de adentrarse en la subjetividad de personajes muy diversos, de toda edad, género, nacionalidad, temperamento, etc., y examinar los latidos más delicados de su corazón, para luego transmitirnos esa vida íntima, preciosa, con un lenguaje transparente, cotidiano, natural, nutrido por diversas formas y dialectos del español, peruano, mexicano, centroamericano, ibérico, etc. Todo ello amparado en una notable capacidad de síntesis narrativa y un manejo específicamente muy diestro de la elipsis, y una estructuración magistral del relato que nos desvelan la cocina literaria del autor, por decirlo así, ¿no? Y mencionar la cocina no es coincidencia, ya que si ustedes leen los cuentos verán que en ellos aparecen unos manjares que dan ganas de comerse la página, ¿no? Sobre todo mexicanos, pero de todas partes, ¿no? Casi en cada cuento hay un plato distinto que abre el apetito, ¿no? Y uno se pregunta si Osvaldo será tan buen cocinero como escritor. Y en ese caso, pues habrá que invitarnos, Osvaldo, a comer un día, ¿no? En fin, por otro lado, siguiendo con lo serio, Osvaldo tiene una importante habilidad. Sabe cómo construir y comunicar un objeto tan frágil y tan invisible como es el vínculo entre dos seres humanos. Sobre todo el vínculo paterno-filial, al que le dedicas una especial atención, Osvaldo, en cuentos emocionantes como La carga de los sueños, en el que un joven cae gravemente enfermo y se apoya en su padre para realizar dos grandes sueños antes de morir: recopilar y publicar sus poemas de juventud y realizar un viaje final por todo el país. Pero Osvaldo también presta atención a la otra cara de los lazos, por ejemplo, el vínculo destructivo que puede existir entre una mujer y su victimario en un cuento como Salida de Emergencia, que estremeció a este lector por lo menos y seguramente a ustedes también. Finalmente es el vínculo aquello que impulsa a aprender las luces de emergencia, la falta de un vínculo positivo o la abrumadora presencia de otro cruel. Por todo lo anterior, hay una enorme hondura en los textos de Osvaldo Estrada, pero no nos engañemos, sin la pericia técnica, sin el dominio de la narración y el trabajo preciso que el buen cuento exige, todo esto se quedaría en buenas intenciones. No ocurre así finalmente en Luces de Emergencia, un libro memorable de sólida factura que nos presenta a un autor maduro que seguramente nos regalará muchas buenas lecturas en los próximos años, que yo saludo y bueno, gracias Osvaldo por este regalo tan hermoso de tu libro. A continuación escucharemos a Rocío Uchofen. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación para hablar de tu libro Luces de Emergencia. Muy feliz de estar en muy buena compañía. Am, Osvaldo, yo no te conozco por mucho tiempo, pero la vida de los escritores fuera del Perú hace que muchos de ellos se unan. Hace casi 5 años hubo un encuentro de escritores peruanos en Estados Unidos y llegaron de todos puntos del país, se puede decir, y nos reunimos en Washington, D.C., y ahí me di cuenta que era una cantidad inmensa de escritores y me agrada mucho contar con la presencia aquí de Ludo y Osvaldo, que son dos de los tantos escritores que están en el extranjero. Y José Donaire, hace tiempo que no te he visto. Yo creo que la última vez que yo te vi, yo era una niña muy joven en el primer encuentro o el segundo encuentro de escritores peruanos en Lima, cuando todavía vivía allí. A propósito de Luces de Emergencia, que es un cuento que es para releerlo y leerlo, a mí me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho la forma en la que Osvaldo escribe. He tenido el honor de que me acompañe en una antología a la que lo invité porque tiene un conocimiento de una zona en la que yo vivo que se llama Staten Island, y me apoyó mucho con un cuento muy interesante que no es parte de este libro, pero que me ayuda a ver la pericia de escritor que él tiene. Y he leído, he escrito un pequeño, unas ideas acerca de Luces de Emergencia, y las he titulado Luces de Emergencia, la ficción desde el otro margen. El oficio de un narrador se parece al de muchos artistas, que en su búsqueda de la perfección pulen, observan su obra de arte desde varios puntos. Un cuento es un puñado de letras, una alineación coherente de sintagmas, es acción y espacio. Es un pequeño reflejo del mundo que el narrador perfecciona hasta volverse aquella representación de nuestros miedos o recuerdos. ¿Cuántos de nosotros lectores no hemos visto parte conocida de nuestro universo en algún personaje o escena de los tantos cuentos leídos a lo largo de nuestras vidas? Osvaldo Estrada es un narrador que con técnica y pasión nos lleva de la mano por diferentes lugares y estados mentales. Sus historias y personajes no solamente encarnan la humanidad prepandemia de inicios de siglo, sino que muestran aquellas pequeñas grietas que nuestra sociedad silencia o minimiza. La violencia de las pandillas, la muerte en soledad, la violencia doméstica, la depresión, el dolor de la pérdida, etc. Nacido en un mundo de inmigrantes, Osvaldo sabe plasmar aquel doble filo de lo que es vivir a la vez lejos y cerca de la tierra. Un sentimiento de pertenencia no es solamente el dominio de un lenguaje, es también ser parte de la marca de frustraciones, penas y necesidades de una comunidad que vive a caballo entre dos mundos a los que en realidad ya no pertenece totalmente. Fuera de las nacionalidades, la comunidad inmigrante hispana o latina, como le llaman, en Estados Unidos es clasificada como una sola, mientras que su diversidad y sus diferentes culturas perviven paralelas o intercaladas, como en los cuentos de Osvaldo, donde un personaje puede degustar tanto unos anticuchos o un escabeche con toque Nikkei, como también mole picante o pozole. Todos nos vamos a la comida, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención es que varios de los cuentos de Luces de Emergencias tienen la presencia del padre como referente de cambio.
ya sea interno o externo. La presencia paterna en estos cuentos puede ser una bendición o también una maldición. Según el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, la palabra padre, del latín pater, patris, tiene la misma raíz que la palabra patria, cuyo significado es la tierra de los padres. Ambas palabras, patria y padre, tienen una relación etimológica innegable, y la significación también pervive a través de tiempos y espacios históricos. Muchos de los personajes de Luces de Emergencia van en busca de la patria, que no es necesariamente un lugar, sino un estado de tranquilidad o pertenencia. El cuento El otro mar, por ejemplo, es una historia de intercambio de figuras paternas y de nuevas definiciones de patria. Las historias de Luces de Emergencia abren un diálogo con el lector, sugieren una inmersión en un universo narrativo donde la violencia, la magia, la enfermedad y las relaciones interpersonales están definidas a través de una pátina de búsqueda. El hallar la libertad, la tranquilidad, la cura a la enfermedad o la aceptación. Leer este interesante libro de cuentos es ingresar a historias con inicios geniales y finales que dejan al lector con un grupo, o mejor dicho, con un prisma de sensaciones. El final de un cuento, que es el componente necesario de una historia bien contada, es pues, en Luces de Emergencia, un guiño del autor al lector para seguir pensando y fabulando dentro del universo de los personajes. Muchas gracias, Osvaldo, por haber escrito ese libro. Y a continuación, gracias, Rocío. A continuación, escucharemos al autor de Luces de Emergencia, Osvaldo Estrada. Bienvenido a La Feliz. Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy emocionado por lo que han dicho. Muchísimas gracias, Ludo, Rocío, los quiero mucho y gracias por acompañarme un día como hoy. Me emociona también porque son tantos años los que llevo ya en Estados Unidos. Este año cumplo 30 años de vivir en Estados Unidos. Un inmigrante nunca se olvida el día en que salió, ni el momento, la fecha, quiénes fueron al aeropuerto a despedirlo a uno. Y ustedes saben cómo es este oficio, ¿no? Uno escribe en soledad, se te ocurre una idea, estás yendo a alguna parte, tienes que parar para escribirla o a lo mejor estás con la idea por mucho tiempo. En el caso de varias historias de Luces de Emergencia, me estuvieron rondando por varios años hasta que encontré la forma de narrarlas, hasta que escuché una voz y entonces supe por dónde iba la cosa, ¿no? Pero bueno, publicas el libro y no sabes cuál será la recepción, entonces es muy bonito recibir los comentarios de ustedes, lo que me están diciendo. Me alegró muchísimo que el libro se publicara en España, que tuviera una segunda edición en los Estados Unidos. Jamás imaginé que ganaría un premio tan importante y es muy significativo para mí que ahora, gracias a José Donaire, gracias Pepe por abrirme las puertas, por invitarme a participar en Maquinaciones Narrativa, poder volver, ¿no? Yo creo que todo inmigrante, independientemente de la forma en la que haya salido, las circunstancias, siempre deseas volver, porque hay una parte de ti muy grande en muchos sentidos, aunque estés feliz en tu país de adopción, aunque tengas tu vida y no imagines la vida en otra parte, hay una partecita tuya que siempre se queda en tu casa, en tu calle, tu lugar en la mesa, y qué mejor que volver a través de estas letras, de estos cuentos. Muchísimas gracias a José Donaire por todo esto. Yo he pensado que yo iba a leer otro cuento en realidad, pero ya que los dos han mencionado El otro mar, rapidito he ido a buscar el cuento. Yo iba a leerles Ganar la guerra, que es el primer cuento, pero para darles gusto, ya que los dos han dicho algo bonito del otro mar, les voy a leer un trozo. Como dijo Ludo y también como lo mencionó Rocío hace un momento,
El cuento tiene que ver con muchas cosas de inmigración, inmigrantes que se encuentran en los Estados Unidos y cómo establecen una especie de relación muy duradera. Eh, Voy a empezar así como en medias res, no por el comienzo. Shimokawa llevaba 3 años en el puerto. Era uno de los miles que se habían presentado a la lotería de visas y la había conseguido. Su prima era la única pariente que tenía en ese lado del Pacífico, y por eso estaba ahí. Yo hubiera preferido Miami o Nueva York, pero tampoco te puedes poner exigente cuando buscas dónde aterrizar. La empresa japonesa en la que había trabajado como contador por más de 12 años había sido clausurada por problemas con el gobierno y no había esperanzas de que encontrar un trabajo remotamente parecido. Antes de mudarse, había trabajado en una tienda de juguetes cerca del centro, en una agencia de viajes con el personal de seguridad. Quiso iniciar un negocio de importación llevando mercadería de Chile y nada. Lo único que me faltó fue vender pollos en el puesto de mi tía y de pronto, cuando menos lo esperaba, me cayó del cielo la visa. Lo decía emocionado, reviviendo la felicidad de aquellos días en que la vida le tendía un puente para escapar, aunque no tuviera ni un quinto para el pasaje de avión y menos para establecerse de cero en otro país. Primero vendió el carro, después la moto y por último el piano que aprendería a tocar el hijo que nunca tuvieron. Cuando su mujer se fue de casa ya no tenían nada de valor, solo su ropa de marca, sus joyitas, un televisor. Una de las señoras a las que le limpiaba la casa le había dicho que en el Vallarta había conocido a un mesero de su tierra. Fue tan políticamente correcta que lo único que sacó en claro Shimokawa fue que yo era de estatura mediana, ni blanco ni moreno, de rasgos nativos, pero muy servicial y educado, de pocas barbas y nariz incaica. ¿Eso te dijo? ¿Cómo crees que te reconocí en el muelle? Con esas señas no fue difícil dar con tu linda cara. Explotamos de risa. Tanta huevada para decir que había encontrado a un cholo frente a la playa. Los voy a dejar con ese trocito del otro mar, esperando que lean estos textos. Muchísimas gracias por esta presentación, de verdad. Nos dejaste con muchas ganas de seguir leyendo el libro y los otros cuentos. Bueno, vamos a escuchar a continuación al señor José Donaire Hedgen para que haga el cierre de esta presentación del libro y sus comentarios finales acerca del autor y su obra. Bienvenido. Muchas gracias. En principio, agradecer a la organización de la 11ª Feria del Libro de Zona Huancayo, feliz, por permitirnos este espacio, ¿no?, que es tan importante de presentar un libro de cuentos como Luces de Emergencia, ¿no?, de Osvaldo Estrada, porque estamos hablando de un autor que está lejos del Perú, pero encontramos pues al leer su libro que está bastante cerca, mucho más cerca que tantos autores que deambulan, o que, bueno, cuando se podía, ¿no?, que deambulan por las calles de Lima, ¿no?, y otras ciudades del Perú. Y obviamente, pues agradecer a Osvaldo por la confianza, por haber aceptado la propuesta de contar con su título, ¿no?, en el catálogo de Maquinaciones Narrativas, que es un sello pequeño, pero que viene manteniéndose desde hace algunos años y que en tiempos de pandemia, digamos, ha intensificado su actividad, ¿no? Para este año, este podría ser el año que más libros se publiquen bajo el sello de Maquinaciones Narrativas, ¿no? Lo cual es un poco extraño porque supuestamente el libro está en crisis en el Perú, ¿no? En términos pues editoriales, o sea, no por la calidad de los autores, sino por un tema pues más bien económico, este golpe que estamos sufriendo, ¿no? Pero bueno, seguimos en esto y me encanta pues contar con Osvaldo y con autores que van a aparecer en los próximos meses, y eso me alienta a seguir apostando, ¿no?, por este proyecto pues, que se inició en 2012. Quiero también agradecer, obviamente, a
a Rocío y a Ludo, ¿no? Por sus palabras. Escuchando a Ludo, rescato un par de ideas de las muchas cosas interesantes que dijo, ¿no? Y es muy cierto, yo coincido, ¿no? Que se trata de un libro muy parejo, ¿no? Los cuentos son muy parejos, ¿no? Y eso es difícil de encontrar. Generalmente uno encuentra en una colección el gran cuento o dos cuentos y lo demás, digamos, como que es cumplidores, ¿no? Un poco como de relleno. Pero acá no, estamos en un libro bastante orgánico, además, y parejo. Y el tema, pues, de la comida, ¿no? Habla y provoca, y en realidad el libro se vuelve también otro plato, ¿no? Exquisito. En ese mismo sentido, Rocío también mencionó eso, ¿no? Y dos cosas más que también me parecieron muy interesantes, que varios de los cuentos tienen la presencia, pues, paterna, ¿no? Del padre, mejor dicho, como sujeto de cambio, y que en los cuentos los personajes van en búsqueda de una patria, ¿no? Que no es necesariamente un lugar, ¿no? Eso me pareció muy acertado. Y yo añadiría que el libro también plantea, pues, el tema de la educación, de la enseñanza, de la instrucción, termina siendo también el gran factor de cambio para el progreso, pero no el progreso, pues, entendido como una cuestión solamente que se reduce al dinero o al éxito, sino a la satisfacción, a la trascendencia de la persona, ¿no? Eso es una lección. Obviamente no es un libro de autoayuda para nada, pero el asunto va por ahí, ¿no? Yo creo que un migrante busca mejores condiciones, pero sobre todo trascender, ¿no? No es un tema de sobrevivir o de supervivencia, sino de vivir, ¿no? Con plenitud. El libro, bueno, yo soy muy mal vendedor, ¿no? Generalmente cuando acaban las presentaciones me dicen, pero no hablaste de dónde se vende el libro, ¿no? Y esta vez, bueno, lo recuerdo, el libro se va a vender en la librería El Buen Salvaje, ¿no? Se está vendiendo ya, de hecho, ahí. También puede ser una venta directa a través de la página que tiene Grafos y Maquinaciones, que es la empresa que desarrolla, pues, el sello Maquinaciones Narrativa. En Facebook buscan Grafos y Maquinaciones y ahí se hace, pues, la venta directa, ¿no? Tengo ya una red ahí de personas que despachan el libro de manera muy amigable con el medio ambiente, porque se distribuyen a través de bicicletas, ¿no? De ciclistas, ¿no? Entonces, obviamente estoy hablando de Lima, ¿no? En el resto del Perú todavía vamos a ver cómo se comporta la pandemia para ver la distribución, ¿no? Eso es el alcance que les puedo dar por ahora, y reitero mi agradecimiento, pues, a la feria, a la organización, a Osvaldo, a Rocío y a Ludo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, infinitas de verdad, por hacer parte de esta feria que en estos momentos, por la virtualidad, fíjense que nos ha acercado muchísimo más a autores, a comentaristas, en el caso también de Rocío, qué chévere tenerlos acá, Rocío, Osvaldo, a Luis, a José, y gracias por el apoyo que ustedes le brindan a esta feria con su presencia y con su participación. Ha sido la presentación del libro Luces de Emergencia de Osvaldo Estrada. Ya les dieron las indicaciones y las coordenadas, además, para poder adquirir el libro. Nuestro agradecimiento al autor por haber elegido esta plataforma para presentar su libro en Perú. Gracias a Luis Hernán Castañeda, a Rocío Uchofen, a José Donaire. Y recuerden que toda la programación y la información acerca de nuestros eventos lo pueden encontrar en www.feriadelibro.com.pe y seguir toda la programación a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.